Hola, aquí estamos desde Miami transmitiendo en este nuevo segmento, Quien vive por una palabra no puede morir por un proceso. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Este segmento estará saliendo al aire cada semana para compartir una palabra de Dios que pueda edificar y bendecir a todos aquellos que se comuniquen y les compartan con otros. Mi nombre es Loraine Moreno. Tengo el privilegio de poder en este momento comunicarme con cada uno de ustedes a través de diferentes redes para llevar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Conozco al Señor desde muy pequeña, desde los 8 años, tuve un encuentro hermoso con Él en mi habitación y desde ese día hubo una palabra que llegó a mi corazón, que me invadió, que me cautivó y me enamoró de Él. Y amo la Escritura desde muy pequeña. Y creo que he sido probada en diferentes momentos y estaciones de mi vida para poner en práctica esa palabra. Cuando fui invitada a hacer esto, pensé en un título, me pidieron un título para el segmento. Y estaba buscando en mi corazón y pensé en el Salmo 119, donde dice: la suma de su palabra es verdad. Y quise titular la suma de su palabra. Y quiero comenzar hoy en nuestro primer encuentro compartiendo una palabra que ha sido impartida por Dios a mi corazón, a mi espíritu por muchos meses ya, un par de años yo podría decir. Y es una palabra que ha ido encontrando lugar en mi corazón, una palabra que ha ido moldeándome, transformándome y haciéndome crecer, edificándome. Hay palabras que son pan y hay palabras que son semilla. Dice la Escritura que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. En el mundo es conocido esta frase como que algunos te dan pescado y otros te enseñan a pescar. Compartir la palabra y una enseñanza siempre dará pan que alimenta el espíritu del hombre. La palabra es la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la Escritura alimenta al hombre espiritual. Pero me gusta ir más allá y no solo darle una palabra que lo alimente en la circunstancia presente o que le dé la respuesta exacta de lo que usted vive hoy, y eso por supuesto es parte de lo que queremos hacer, sino que esa palabra pueda ser enseñada de los principios bíblicos y eternos, esos principios que cuando usted los conoce, los aprende y los pone en práctica, usted podrá traer vida a cada rincón de su familia, a cada espacio de su casa, a cada proyecto que inicie. Yo quiero que vayamos a la Escritura para poner bases en estas palabras y vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 10, versículo 10. Y la Escritura dice así: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos, está hablándole a sus seguidores, a todos aquellos que se han acercado, que han entendido que hay un mensaje, hay una palabra de vida en su boca. Y Él está diciendo: no se engañen, el enemigo desde el principio, desde el comienzo, ha venido para estas tres cosas: para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Donde quiera que la palabra de Dios llega, desata las ataduras, rompe las cadenas. La palabra de Dios consuela a aquellos que están tristes, da fuerzas a través del gozo a aquellos que pensaban que ya no tenían fuerzas. Es esa palabra que sana el cuerpo, que sana el alma, que transforma el espíritu, que renueva los bríos, que trae valentía y de nuevo ante escenarios difíciles, pero que trae también un consuelo y un ungüento, un refrigerio en aquellos días que no tenemos fuerzas para continuar. Pero también es esa palabra que abre puertas, que desata cerrojos, que rompe lugares de retención que nos habían tenido atrapados con obstáculos para que no pudiéramos ver ese cumplimiento.
Entonces yo quiero enseñar este principio escritural que le va a traer bendición a usted y a su familia si usted lo recibe y lo aplica en su casa. Vamos a poner bases sobre la escritura para que podamos ir desarrollando poco a poco lo que queremos enseñar. Jesús es el verbo de Dios. Según Juan, el mismo libro de Juan, todo el capítulo 1 enseña a Juan, a los creyentes, que Jesús es el verbo de Dios, que es la palabra enviada, que es la palabra encarnada de Dios. Así como en el principio de Génesis capítulo 1 dijo Dios y fueron hechos los cielos y la tierra, así en ese principio es el verbo de Dios en la boca de Dios creando y haciendo. Por eso todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y todas las cosas que fueron creadas por el poder de la palabra. Eso lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 13. Y que hasta el día de hoy se sustentan por el poder de la palabra. Ahora también podemos ver eso en Apocalipsis capítulo 19, 13. Que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra encarnada, la palabra que sale de la boca de Dios enviada al hombre. Más adelante, Juan, el mismo discípulo amado que ahora es un apóstol de Jesucristo, escribe en la primera, segunda y tercera carta de Juan, es enviada y dice que quien tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Solo nos está diciendo que no solo el Hijo es la palabra creativa, la palabra que trae vida, la palabra que sustenta, sino que Él mismo es la vida. Por eso dice que conocerme a mí es tener la vida eterna. ¿Sabía usted que usted no necesita morirse para comenzar a vivir la vida eterna? Sino que usted desde hoy puede comenzar a vivir la vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, poniendo bases, decimos que Jesucristo es el verbo, la palabra. Y la palabra y Jesús es la vida. Donde quiera que hay una palabra, allí habrá vida. Donde está el Hijo, ahí hay libertad. Donde está el Hijo, ahí hay bendición. Donde está el Hijo, ahí hay vida. Todo lo que se creó y lo que se sustenta es por ese poder de la palabra. Ahí está la vida. Podemos conocer claramente a través de todas las escrituras que la palabra es la esencia de la vida. Ezequiel está frente a un valle de huesos secos, muertos, huesos de cadáveres. ¿Y qué le dice Dios? ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. ¿Cómo pueden vivir estos huesos? Profetiza. Es decir, que donde quiera que una palabra de Dios es enviada, allí llega la vida. También en el libro de Isaías, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Ella irá y hará aquello para lo cual yo la envié. Es decir, la palabra está allí para decir que esa palabra cae como la lluvia y el rocío y hace germinar, hace que las semillas que estaban dormidas bajo la tierra produzcan vida y crezcan. Así como le digo a las aguas, produzcan peces y a la tierra produzcan árboles, produzcan plantas, produzcan animales. La palabra es la esencia de la vida de Dios compartida con la creación. Entonces, donde hay una palabra, allí siempre habrá vida. Pero también es cierto la antítesis de esto, como mismo enseñaba Juan en primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y es que si donde quiera que hay una palabra, hay vida, también donde está la ausencia de la palabra, allí habrá muerte. Lo que hace la diferencia en la vida es el ruá, la palabra de Dios. Dice que Dios formó a Adán, su cuerpo lo formó del lodo, y allí lo formó. Pero hasta ese momento era solo un estuche, era solo un cuerpo. Pero que cuando Dios lo terminó de formar, dice que Él sopló aliento de vida. Y esa palabra soplo de Dios es el ruá. Habló y
a Adán y fue Adán un alma viviente. Es decir, lo que lo sacó de los objetos inanimados al mundo de la vida que puede crecer, reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra y su plenitud es la palabra que entró en el cuerpo de Adán. Dios es el creador y hizo todas las cosas en su Hijo desde el principio, pero luego las redimió y las regresó al Hijo en el cumplimiento de los tiempos, que es la obra redentora de la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos. El enemigo, sin embargo, lo contrario, como hablábamos en Juan capítulo 10:10, vino a hacer lo contrario. Él desde el principio miente. La estrategia o la forma operante de Dios es hablar la verdad, hablar la vida, enviar la palabra. La forma operante del enemigo de nuestras almas es lo contrario. Y él también habla, pero no lo hace con una palabra verdadera, lo hace mintiendo. Es el padre de toda mentira. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de robar la palabra. ¿Por qué quiere robar la palabra? Hay algo que hay que entender claramente, y es que la escritura no está escrita al azar, no está escrita por coincidencia. Todo tiene un propósito, todo encaja en un lugar, todo tiene una razón de ser, todo tiene un movimiento orgánico de vida que va siendo entregado al hombre como una armonía, como un baile en la eternidad, como una danza armoniosa, donde todas las cosas se integran y son parte de lo que Dios está entregando. Por eso la revelación es algo progresivo, es algo que va dando Dios al hombre en pequeñas dosis que el hombre puede recibir y puede digerir en su espíritu para que pueda entonces obtener o recibir más de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, a veces hay personas que dicen en este versículo y no se acuerdan bien y dicen, no, el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y ahí hay que hacer una pausa y rectificar. Porque el enemigo no puede matar nada ni nadie que tenga una palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier escenario, cualquier proceso, cualquier situación, obstáculo, problema gigante, llámese como se llame, no podrán matar ni destruir a un creyente que tiene en su vientre una palabra de Dios. Por eso espacios como este son tan importantes, porque es un espacio donde usted puede recibir una palabra que se meta en el vientre y que se haga uno con usted, de tal manera que cuando usted esté pasando por el valle de sombras y de muerte, usted sepa que el Señor está con usted y que Él lo lleva a pastos delicados y aguas tranquilas, que su vara y su cayado están allí para infundirle aliento, para que en un momento de dificultad se sepa, en el mundo tendremos aflicción, pero yo confío porque Él ha vencido el mundo. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que hace que una persona entregue y tire la toalla y otra se aferre con convicción a la victoria, porque esa persona tiene una palabra que lo mantiene con vida. El enemigo no puede matar nada ni nadie que contiene una palabra de Dios. Él solamente puede robarla. Hoy quiero que por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, esta enseñanza no solo lo alimente, sino que germine en su espíritu, edificando ese hombre espiritual para que nosotros podamos no solo tener vida, sino tener la abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Muchos creyentes que a través de una confesión de fe, a recibir a Jesús en su corazón, a recibir por la fe el regalo de la vida eterna, han comenzado a vivir. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora viven. Pero algunos no viven en abundancia. Y Jesús dijo, yo vine para que vivan, pero para que vivan en abundancia. Abundancia de amor, abundancia de paz,
abundancia de gozo, abundancia de familia, abundancia de proyectos bendecidos, abundancia de crecimiento, de luz, de inspiración, de sabiduría, de inteligencia, abundancia de sanidad divina, abundancia de libertad. Todas esas cosas son frutos y regalos hermosos que trae la vida de Dios cuando Jesús se muda al corazón de un hombre. Entonces, estos principios bíblicos son herramientas para enfrentar con victoria los diferentes escenarios que conlleva la batalla de la fe que cada creyente, usted y yo, tenemos que enfrentar cada día. Todos estamos caminando, ¿verdad?, en la preciosa batalla de la fe. Todos estamos en una carrera donde la fe nos lleva en relevo de victoria a victoria, de bendición a bendición, de monte a monte, de gloria a más gloria. Pero para que un monte exista, monte, entiéndase la escritura como significado de gloria, tiene que haber valles, porque un monte es la formación de una altura entre dos depresiones. Donde no hay un valle, tampoco habrá un monte. Lo hermoso es que a pesar de que los sirios enfrentaron a Israel y los llevaron al valle porque se habían dado cuenta que cada vez que peleaban en el monte, los hebreos ganaban, los israelitas vencían. Ellos dijeron, vamos a armar la pelea en esta vez en el valle, porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Y el Señor les mostró a los sirios y nos enseña a ti y a mí hoy que Él es el Dios del monte, pero también es el Dios del valle. Lo que necesitamos nosotros es tener una palabra que nos sustente en los momentos del valle, de tal manera que no nos rindamos y nos regresemos atrás, sino que tengamos la suficiente fuerza para poder seguir caminando hasta que lleguemos a la cumbre de ese monte. Nadie, escucha bien, nadie puede destruir la palabra de Dios. Pongamos base sobre esto, estamos edificando. Nada ni nadie puede destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios es incorruptible, es indestructible, ¿verdad? Y esa palabra no puede ser destruida, ni cancelada, ni revocada. Porque esa palabra es incorruptible, es eterna, es la esencia de Dios mismo hablando al corazón del hombre. Esa palabra no puede ser destruida, no puede ser revocada. Más adelante, en otro segmento, vamos a hablar de cómo uno puede redimir, porque las palabras no pueden ser revocadas, pero pueden ser redimidas. Ese es otro título y otro momento. Pero hoy queremos dejar bien claro que la palabra de Dios, ella misma dice que ella es indestructible, incorrompible. Es una palabra que no puede ser por nada ni nadie destruida. Debemos dejar bien eso en claro. Lo que puede pasar es cuando usted tiene una palabra y usted dice, esta palabra no ha tenido cumplimiento en mi vida, es que probablemente esa palabra está dormida, esa palabra está inerte, esa palabra está en un estado de potencia, en un potencial. Por eso usted va a encontrar muchísimas veces en la Escritura referencias muy amplias hablando sobre la palabra, haciendo una comparación o una ilustración a una semilla. ¿Por qué? Porque las semillas en su naturaleza son indestructibles, no se corrompen, no se destruyen, no pierden su esencia. Lo único que hace que una semilla pueda morir y luego germinar en nueva vida es que sea sembrada en la tierra correcta. Por ejemplo, yo tengo acá en mi mano una semilla de aguacate. En algunos países la conocen como palta o avocado. Esto es una semilla de aguacate. Nosotros nos comimos el aguacate y tenemos la semilla. Mi esposo dijo, yo quiero un árbol de aguacate, y guardó la semilla. Sin embargo, la semilla tiene en casa ya un tiempo y todavía no tenemos una planta de aguacate. La razón es que aunque esta semilla está indestructible, esta semilla no ha sido puesta en la tierra correcta para germinar. Es decir, esta semilla es un árbol de aguacate en potencia,
pero a menos que sea sembrada, nunca será un árbol. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora vamos a ir a la parábola del sembrador, que está en el libro de Mateo, capítulo 13, y también lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8. Y más específicamente en el versículo 5, Lucas está enseñando, está escribiendo la parábola que oyó del Señor Jesús acerca del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y más adelante, el mismo Jesús explica la parábola y dice que el sembrador es el Padre, es Dios, y que la semilla es la palabra. Y dice que él fue sembrando, pero que una parte cayó en el camino y allí vinieron los pájaros y la comieron. Estos pájaros vinieron y tomaron la semilla y la movieron del lugar. Porque aunque la palabra es incorruptible y nada puede destruirla, nada puede corromperla, nada puede revocarla y nada puede matarla, y ella tiene toda la esencia para resucitar, para levantar, para bendecir, para traer vida, ¿verdad? Esa palabra sí puede ser robada. Y eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que dice que ¿por qué vino primero a qué? A robar. Porque él no puede matar a nadie ni destruirlo si esa persona tiene una palabra de Dios. La mujer de Job, con su poco entendimiento y con su mente impía, entendió este concepto. Job estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, prueba tras prueba, proceso tras proceso, situación tras situación, en la familia, en las finanzas, en su salud, en su casa, todas las áreas habían sido tocadas. Sin embargo, aunque el enemigo pudo tocar la empresa de Job, pudo tocar su casa, pudo tocar a sus hijos, pudo tocar su matrimonio y aún su salud, no pudo tocar su vida. Porque lo que mantenía a Job con vida era que tenía una palabra de Dios en su vientre. Mira lo que le dijo a la mujer. Le digo, Job, maldice a Dios y muérete. Le está diciendo, no te mueres porque todavía tienes una palabra de Dios en tu vientre. Pero si tú hoy te regresas, si hoy tú te tiras la toalla, si hoy tú entregas esa palabra, si hoy tú maldices, hablas mal, cambias tu confesión de fe, si hoy tú haces una confesión contraria a la palabra que has creído, entonces morirás. Porque lo único que puede hacer que alguien muera es que entregue la bendición de la palabra que tiene en su vientre. Y Job dijo, no, yo sé que mi Redentor vive. Mira qué hermoso. Había una convicción tan grande en el espíritu de este hombre que las llagas de su cuerpo, las moscas posadas en esas llagas, el dolor inmensurable en todo su cuerpo, el dolor en el alma de las pérdidas, una pérdida tras otra pérdida de aquellas cosas que él amaba intrínsecamente, aún el juicio de sus amigos que le decían, no, algo hiciste mal, porque esto te pasó por algo que hiciste. Esto es una condenación, esto es un castigo. Los rumores, las críticas, las opiniones de todos aquellos que no entendían el proceso de Job. ¿Cuántos de nosotros vivimos procesos que los de alrededor no los entienden y nos critican y nos juzgan y tienen opiniones diversas? Sin embargo, ellos no están viendo la foto completa porque ellos no tienen una palabra de Dios en su vientre para ver como Job. Y Job dijo, no solo no haré lo que me estás diciendo, sino que voy a reiterar, voy a recordar, voy a volver a pronunciar, a confesar lo que yo he creído. Y lo que yo he creído es que mi Redentor está vivo. Y aunque yo estoy ya a punto de descender a la sepultura, aunque mi cuerpo cada vez está más cerca del polvo, desde allí, desde ese polvo, se levantará. Desde ese polvo y me levantará a mí con él. Porque lo que Job estaba diciendo es
Él es el dueño de la vida. Esa palabra que está en mí me levantará por encima de estas circunstancias, romperá con los obstáculos que estaban reteniéndome hasta este momento. Job entendió que esa palabra lo sostenía y que tenía el potencial para levantarlo completamente de ese lugar. La única tierra correcta para que una palabra de Dios germine y dé frutos es el espíritu del hombre, porque solo el hombre espiritual puede producir frutos espirituales. No puede ser en ninguna otra dimensión. De ahí el trabajo del enemigo para robarla. Lo que él hace es comer la palabra del espíritu y ponerla en el alma del hombre a través de una mentira. Tú no puedes. Es imposible para ti. Eso no era contigo, era para otro. Tú naciste maldito. Tú estás bajo maldición. Dios te castigó. No tienes suficiente fuerza. Vienes de una familia que no tiene recursos. Eres demasiado bruto. Eres tonto. Todas esas mentiras vienen porque Dios dijo: mi hijo eres tú. Sobre ti puse mis ojos. Te amé con amor eterno, por tanto, aumenté mi misericordia sobre ti. Con cánticos de amor me regocijo. Te he amado con compasión. Te di a mi hijo Jesús, lo más hermoso y más importante que yo tenía, para que nadie muera. De tal manera amó Dios al mundo que lo entregó para que el mundo no muera, sino que viva en su hijo. ¿Y qué es lo que hace? El enemigo viene para robar. Porque él sabe que no puede destruir la palabra. Lo que puedes hacer es moverla del lugar correcto. Ese lugar correcto es el espíritu del hombre. Pero cuando el enemigo viene con mentiras, hace como hizo con Eva en el Edén. Allá estaba Eva teniendo un diálogo con la serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? Mintió para robar la palabra que estaba en Eva. ¿Y qué hizo? La engañó. Movió sus sentidos del lugar, engañó los sentidos de Eva para que ella dudara la palabra que Dios le había dicho, para que ella tratara de obtener lo que ya Dios le había dado, pero de una forma errónea. Muchos de nosotros nos encontramos en escenarios donde la vida nos golpea, donde vienen crisis, donde vienen limitaciones, donde se dan momentos de dificultad. Procesos que vinieron para fortalecernos y no para matarnos. Dios no nos saca de Egipto para hacernos morir en el desierto. Dios no nos sacó de la muerte para ahora dejarnos moribundos en este proceso. No. Todo lo contrario. Él está trayendo un escenario a tu vida, lo está permitiendo para que esa palabra que está en tu vientre encuentre cumplimiento, para que esa palabra germine y traiga la vida, la victoria, y puedas decir como Job: yo sé que mi Redentor vivo. Para que puedas decir como Job en el capítulo 42 y digo: yo sé que tú eres un Dios todopoderoso y que nada ni nadie puede frustrar tus planes. Para que seas como un Job diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí vamos a hablar sobre la belleza de esto, porque para que tú puedas ver una palabra, primero tienes que oírla. Porque una vez que el enemigo roba la palabra del Espíritu, ¿dónde la pone? La pone en el alma. La palabra es tuya, Dios te la dio, solo que está en el lugar incorrecto. Porque en el alma una palabra no puede dar frutos. En el alma la lógica no peleará contra la fe que se necesita para verla cumplida, ese milagro en tu vida. En el alma las emociones y los sentimientos golpearán contra las fuerzas que tienes para parir esa palabra. En el alma la tristeza, las cosas que se ven, las cosas que se tocan, todas aquellas cosas pelearán para que tú no puedas ver en tu vida la manifestación de lo que Dios ha hablado. Porque solo el Espíritu podrá producir ese resultado. Y tú dirás: pues, hermana, yo tengo una palabra que Dios me dio, pero no he visto el cumplimiento de ella. ¿Será que el enemigo ha robado esa palabra y la ha puesto en el alma? Y ahora tú quieres dar fruto en el lugar incorrecto. Un día yo le hablaba esto a alguien y ella preguntó algo que hasta yo misma recibí la respuesta en ese momento. Y ella me dijo: ¿cómo hago para regresar esa palabra al lugar correcto? ¿Cómo hago
para que esa palabra que se robaron los pájaros, que comieron y que las pusieron en otro lugar, regresen a la tierra, a la buena tierra del sembrador, donde da fruto al 100%. ¿Cómo hago eso? Pues ¿sabes cómo es? Esa palabra regresa al espíritu a través del oído. Ese es el vehículo y el lugar correcto. El oído es la comunicación del alma al espíritu. Por eso Dios siempre primero habló y luego vio. Dios dijo, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Porque todo lo que, por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, lo que yo escuché, esa palabra que entró a mi espíritu por el aparato del oído, ahora produjo en mi vida un resultado que puedo ver con mis ojos. Ahora del mundo invisible se han creado cosas en el mundo visible. Todo lo que en el mundo invisible fue traído a esta esfera por el poder de esa palabra. Entonces muchos de nosotros hemos sido engañados. Muchos de nosotros hemos dejado que nuestras circunstancias y los procesos que hemos vivido vayan trayendo a la palabra una lógica, un razonamiento, una mentira. ¿Para qué? Para que nosotros entreguemos la palabra. Y entonces el enemigo se da banquete, porque una vez que la roba, entonces entra a matar y a destruir. Pero nuestro Dios vino para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Nuestro Padre bueno, del cual descienden todas las bendiciones, las dádivas y las buenas cosas, Él nos envió a su Hijo amado Jesús, su palabra viva, su ruá, y la puso en nuestro vientre. Y esa palabra está allí para dar victoria en cada escenario y en cada momento. ¿Qué necesitamos hacer? Volver a oír. Necesitamos volver a oír. Si esa palabra ha quedado olvidada en el cajón, en el desván, si esa palabra se ha quedado inerte en tu alma mientras tú tratas de traer sentido, lógica a lo que no ha sucedido, regresa a oírla, vuelve a oír esa palabra. Por eso la escritura dice, de cierto te digo. Está haciendo Dios una pausa, está haciendo una reiteración. Escucha lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El vehículo que Dios diseñó desde la eternidad para desatar fe en el hombre es el oído. Él habla y aquellos que escuchan, eso reciben lo que Él dice. A los que escucharon con fe, a los que oyeron el mensaje de las buenas nuevas. Por eso también hacemos espacios como este, para que alguien en algún rincón del mundo oiga que Dios lo ama, para que alguien en algún lugar diga, con amor eterno, Él me ha amado. Por tanto, prolongó su misericordia. Mis transgresiones eran muchas, pero Él me amó. Porque cuando tú oyes esa palabra, dice que Jesús dijo, mis palabras no solo son sonido, son espíritu, son vida. Es una impartición, es una parte de mí que se deposita en ti. Esa palabra resucita lo que está muerto. Esa palabra levanta lo que estaba caído. Esa palabra trae fuerzas al que no tenía ninguna. Esa palabra sana la enfermedad, porque esa palabra es un nombre que está sobre todo nombre, y cuando ese nombre se escucha, toda rodilla tiene que inclinarse y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Entonces, ¿cómo usted puede recibir una palabra? Necesita escucharla. Y si esa palabra fue movida del lugar, vuelva a oírla. Por eso Pablo decía, les vuelvo a decir, vuelvo a hablar de las mismas cosas. Por eso por 4,000 años el Señor envió profeta tras profeta hasta que llegó el mayor de ellos, Jesucristo. Porque lo que estaba haciendo era hablándonos una y otra vez, diciéndonos una y otra vez con el eco de su voz la palabra que trae vida. Es más, si usted lee el capítulo de la parábola del sembrador, usted se dará cuenta que la última frase que el Señor Jesús dice es, el que tenga oído para oír, oiga. Es decir, le está diciendo, si tú necesitas una palabra
que germine en tu espíritu, una palabra que traiga a cumplimiento las bendiciones que Dios tiene para ti. Escucha, abre tu oído. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Así mismo le habló Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis. El que tenga oído para oír, oiga. Allí está el secreto. Ahora bien, y con esto termino, porque definitivamente es un tema que debo hablar y explicar, quizás en otras sesiones desde otros puntos de vista, y ampliar y seguir edificando, porque yo creo que alguien que tiene una palabra de Dios en su vientre es una persona que podrá tener el mismo reto que cualquier otra. Quizás no es diferente los retos que enfrenta. Lo que sí es diferente es la manera en que lo supera. Lo que sí es diferente es la forma en que enfrenta la vida. Lo que sí es diferente es los resultados y la victoria que tiene. Porque en un hospital puede haber un creyente y una creyente con el mismo tipo de cáncer en un salón de hospital. La diferencia es que hay uno que tiene una palabra que dijo, consumado es, hecho está. Ese tiene una palabra que dijo, en mis llagas tú has sido sano. Ese tiene una palabra que dice, no morirás, sino que vivirás y contarás mis maravillas. Él tiene una palabra que dice, yo soy testimonio de que Dios sana, salva y liberta. Alguien puede estar en un mismo escenario de limitación y de escasez, junto a otro con el mismo problema, quizás el tuyo es hasta peor. La diferencia es que tú dices, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La diferencia es que él se sabe que aún no está la palabra en mi boca y ya él la conoce. La diferencia está en que si los hombres siendo malos le dan a sus hijos buenas cosas, ¿cuántas más no nos dará nuestro Padre bueno que tiene todo el poder para hacerlo? Esa palabra es la que hace que mientras ambos tomen quimioterapia, uno esté cantando cánticos de alabanza y diciendo, Señor, yo estoy aquí porque tú me lo permitiste en mi vida, pero yo no voy a morir, yo voy a testificar a otros. Yo soy tu testimonio de que tú sanas, de que tú sanas el cuerpo, que no hay obstáculo tan grande para ti, que no hay imposibles para el Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos una palabra en nuestro espíritu. Necesitamos alimentar el hombre espiritual. Necesitamos tomar esa palabra y creerla. ¿Cómo usted hace para que una palabra germine? Usted necesita aprender a guardar la palabra en el corazón. ¿Qué se hace con la palabra? La palabra se guarda en el corazón. Algunas personas dicen, estudie la palabra, estudie las escrituras. No hay ninguna cosa mala con eso. Pero realmente el verdadero concepto y principio eterno de Dios es aprende a guardar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice que oí tu palabra, fue dulce mi paladar, amargo a mi vientre. Esa palabra transforma al hombre. Esa palabra lo transforma desde adentro hacia afuera. Esos dichos de tu boca que yo amé me vivifican. A mí el Salmo 119 me gusta muchísimo porque es toda una oda, una iliada a toda la palabra hermosa que dice tú, vivifícame con los dichos de tu boca. Levántame con el poder de tus estatutos, de tus mandamientos. Los comí y fueron buenos a mi cuerpo, trajeron sanidad a mi cuerpo. El ejemplo más hermoso que ahorita mismo viene a mi mente es el ejemplo de María. María era una pequeña muchacha. Tendría María unos 14 o 15 años cuando el ángel se apareció y le dijo, María, llena eres de gracia. La sombra del Altísimo se puso sobre ti y concebirás y darás a luz al Mesías. Si alguien ha recibido una grande misión de Dios, fue María. Imagínese que usted en su vientre pudiera llevar la palabra, el verbo, la salvación del mundo. Pero esta mujer necesitaba fuerzas para poder hacer eso. Sus fuerzas naturales no la alcanzarían. Su inteligencia, su sabiduría no la alcanzarían. Por eso Dios
antes de poner el verbo en su vientre, primero trajo una palabra que María escuchó. Porque Dios sabía que ella necesitaba una palabra que abriera camino a lo que vendría. Así como Juan el Bautista venía por todo el desierto abriendo camino para el Señor. Así esta palabra del ángel de parte de Dios abrió el entendimiento de María. Y dice que María guardó las palabras en su corazón. Mire qué oración tan hermosa. Dice que después que el ángel habló y le dijo a María toda la bendición, después que ella había recibido toda esa palabra, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y dice la escritura que María hizo una oración y dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y cuando María terminó de orar, dice la escritura, que María guardaba estas cosas en su corazón y allí las meditaba. Así que yo te invito a que tú te llenes de su palabra, te llenes de la voz de Dios, del dicho de su boca. Y si hay palabras en tu vida que quedaron dormidas, engavetadas, fueron robadas o movidas del lugar, hoy tú vuelvas a recordarlas. Hoy tú vuelvas a profetizarlas como hizo María, que no se quedó callada. Ella abrió su boca y confesó y profetizó lo que ella había creído. Esa palabra, guárdala en tu corazón. Aliméntala a través de meditarla mientras va creciendo. Esa palabra será la que te dará victoria en ese matrimonio. Esa palabra será la que te dará victoria en tus hijos. Esa palabra será la que traerá restauración en tu hogar. Esa palabra será la que traerá resurrección a esa empresa. Pero más importante y más hermoso será la palabra que traiga salvación a tu alma y a aquellos que te rodean cuando tú se las compartas. Guárdala en tu corazón, escúchala, ámala. Esa palabra te llenará y te saciará tu hambre y tu sed. Así como hizo con la samaritana en el pozo. Ella pensó que vendría a buscar agua natural para saciar su sed. Pero Jesús le dijo: no solo voy a saciar tu sed, sino que te volveré una fuente de aguas vivas que saltarán para vida eterna. Y donde quiera que vayas y la compartas con otros, ellos también saciarán su sed y serán salvos. Así que quiero invitarte que si te has conectado en este tiempo y esta palabra la has recibido en tu corazón, guárdala, atesórala. No será la última, si Dios lo permite. Seguiremos compartiendo en este segmento la suma de su palabra. Y continuaremos en el tema: quien vive por una palabra no puede morir por un proceso. Pero antes de terminar, si alguien que me ha escuchado, alguien que ha recibido este mensaje en cualquier parte del mundo, que está viviendo cualquier circunstancia, pero tú quieres hoy recibir esa palabra en tu vientre, en tu espíritu, hoy tú quieres recibirlo. Dice la palabra que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que yo quiero que si tú crees en este momento que en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó la grande deuda que tú y yo no podíamos pagar, porque todos éramos malos, porque todos habíamos muerto en nuestros pecados y delitos, pero que hoy en ese sacrificio Él nos regaló la vida eterna, pagó el precio de nuestra deuda, y que cuando resucitó se sentó a la diestra del Padre y nos regaló la vida eterna. Así que yo quiero que donde tú estés
tú hagas esta oración conmigo, diciendo: Señor Jesús, en este momento yo me acerco a ti y voluntariamente te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, que he pecado, que he hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero hoy yo me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Yo creo que tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu sangre preciosa, limpió el pecado y pagó el alto precio de mi transgresión. Yo recibo por la fe el perdón de mis pecados y recibo la vida eterna. Te invito a vivir en mi corazón, que tú, que eres el verbo de Dios, la palabra, entres en mi corazón y que a partir de hoy podamos caminar, comer y vivir juntos. Gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que si hiciste esta oración conmigo, escríbenos, coméntanos. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Bienvenidos a la hermosa familia de la fe, donde tu Padre te ama, te cuida y te bendice. Así que será en otro tiempo y cerramos en oración a todos los que oraron conmigo esta oración y a todos los demás que ya son hijos de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que esta palabra que he puesto en mi espíritu, una palabra verdadera, vivificante, que ha traído tanta bendición a mi vida y que hoy yo comparto con mis hermanos. Esta palabra, Señor, pueda ser guardada en el corazón de cada uno de ellos. Esta palabra traiga, Señor, frutos en abundancia a cada uno de los que escuchan. Que esta palabra rompa los yugos de impiedad, destroce los cerrojos que tenían a muchos en cautiverio y traiga libertad. Que abra los ojos de aquellos que estaban en penumbras, en oscuridad y en esclavitud. Que traiga salvación, que traiga sanidad al cuerpo, al alma. Que traiga, Señor, vida y vida en abundancia. Gozo, abundante gozo, revelación. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir recibiendo de ella con un corazón humilde, con un corazón genuino, con un corazón contrito, para que tú puedas seguir, Señor, procesándonos y haciéndonos crecer cada día más a la imagen de tu Hijo amado Jesús. En su nombre oramos. Amén. Te bendigo, te doy las gracias por haberte conectado conmigo, por estar aquí en este momento, compartiendo juntos una palabra de Dios. Y será hasta la próxima en tu segmento, La Suma de su Palabra. Dios te bendiga.